En este día vamos a orar y vamos a hablar bajo el tema Me alimenté de lágrimas. Me alimenté de lágrimas basado en el Salmo 42, el versículo 3. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en esta mañana te doy más que gracias. Estoy más que agradecida de ti, Señor. Que en esta mañana tú me permites levantarme, me permites transmitir, compartir tu palabra con aquellos, Señor, que siempre nos siguen todos los viernes. En el nombre poderoso de Jesús, en este día te reconocemos en medio nuestro. Reconocemos tu poderío, tu soberanía, Señor. Si no hubiera sido por ti donde estuviéramos, ciertamente de ti viene la fuerza. Te doy gracias porque a través de tu palabra en este día tú me ministras, tú me exhortas, Señor, que en medio de todas las cosas tengo que seguir. Y esto es lo que queremos transmitir en esta mañana. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder transmitir lo que tú has puesto en mi corazón en este día, al corazón de aquellos que nos siguen. En el nombre de Jesús te pido que tú traigas convicción de la palabra, que ella traiga consuelo a cada uno de los que quizás puedan estar pasando uno de estos valles, Señor, que pasaba el salmista, donde parece que no hay otra cosa que llanto. Te pedimos que tu palabra sea más que suficiente para traer consuelo en esta mañana. En Cristo Jesús te lo pedimos, te llevarás toda la gloria. Amén. Bien, vamos a estar leyendo en el Salmo 42, versículo 3, un salmo muy conocido, cuando el siervo brama, pero vamos a concentrarnos en el versículo 3 en esta mañana y vamos a hablar de me alimenté de mis lágrimas. En el versículo 3, voy a ir un poquito hacia atrás al contexto. Dice el Salmo 42, cual siervo jadeante. En la Reina Valera dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así te busca, oh Dios, mi alma. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras me echaban en cara todos los días, ¿dónde está tu Dios? Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Y en este momento donde este salmista, los hijos de Coré, escribieron este salmo, cuando el salmista escribe este salmo estaba pasando por un momento bien difícil. Estaba exiliado, distante de Jerusalén y no podía adorar en el templo. Por eso es que él dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Porque él quería estar en el templo adorando al Dios vivo y se sentía que necesitaba, tenía una grande necesidad. Y dice que mientras él pasaba, estaba en ese exilio, pasaba por ese valle, sus lágrimas fueron su pan de día y de noche. Queriendo decir que lloraba todo el tiempo. Cuando él dice, mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, usted sabe que el pan es lo que alimenta, es lo que uno come durante el día, durante la noche. Pero cuando él dice, mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, pareciere que el salmista estaba pasando por un momento muy duro donde lo único que hacía era llorar de día y de noche. Tanto que parece que no le apetecía otra cosa. Por eso dice que sus lágrimas fueron su pan de día y de noche. Pero yo quiero llevar esa palabra cuando dice mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Yo la quiero llevar un poquito más allá, tal cual el Señor me la ministró a mí. Aunque el salmista lo que se refería era el hecho de que parecía que vivía llorando, era una de esas temporadas donde uno hace lo que uno hace, es llorar. Yo no sé si alguna de ustedes se puedan identificar conmigo en esta mañana. Yo he tenido esas temporadas, así quiero llamarle la temporada, donde parece que uno lo que hace es llorar. Inclusive uno trata de evitar llorar por muchas razones. La presión social nos ha enseñado a suprimir nuestros sentimientos. Número uno, de eso hablamos hace algún tiempo en disciplina. La iglesia muchas veces también nos empuja a suprimir nuestros sentimientos. Eh, y la presión de aquellos que están alrededor nos hacen tratar de suprimir las lágrimas. Inclusive a veces uno ha llorado tanto públicamente que uno no quiere seguir llorando porque uno no quiere dar la impresión de que uno se está quejando, de que uno está ahí toda sufriente. Pero la realidad es que las lágrimas
son una bendición. Las lágrimas es una señal de que algo está sucediendo, ya sea positivo o negativo, porque uno no siempre llora por razones negativas. Uno llora de gozo, uno llora de agradecimiento, uno llora porque uno se abruma con la gracia de Dios, con su amor, con su misericordia. Uno llora por tantas razones. Uno llora de dolor, otros lloran de tristeza. Hay muchas razones por las cuales uno llora. Dios creó este sistema maravilloso de las lágrimas para poder lidiar con los sentimientos, para poder dejar salir los sentimientos de alguna manera. Y fíjese, si el llanto es tan parte de nosotros, que el llanto es la primera señal de vida. Cuando un niño nace, lo primero que hace es llorar. E inclusive si no lloraba, a través de los tiempos hemos visto siempre esa imagen del médico golpeando, dando una nalgada al niño para que el niño, siendo que está adentro y está ahí todo guardadito, calientito, despierte, sus pulmones comiencen a ejercitarse, porque cuando un niño se le da una nalgada y llora, sus sentimientos cogen aire y se fortalecen. Todo este proceso, las lágrimas son una señal desde el comienzo. El llanto es una señal de vida. Más sin embargo, a través de los años vamos a ver que esto es algo que nos va a acompañar, yo creo que hasta la muerte. Aunque antes se decía que los hombres no lloraban, la realidad es que eso no es cierto, es una falacia. Todo el mundo llora, todo ser humano llora. Aún cuando nos vamos a la escritura, vemos los grandes hombres de Dios como Pablo, como David, como Pedro, que lloraron en ocasiones en su vida por diferentes razones. El mismo Jesucristo, la Biblia identifica 3 ocasiones en las que él lloró. Lloró cuando, en la entrada triunfal, cuando entró a Jerusalén y lloró por Jerusalén. Lloró cuando Lázaro murió y lloró también en esos últimos momentos cuando él estaba por entregar su vida. La Biblia lo relata y habla de un llanto que era un llanto fuerte, un llanto que consumía. Mas, sin embargo, una de las cosas que yo aprendo de mi maestro es el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que lloró, especialmente en esa ocasión donde Él estaba pronto a morir, y estaba cargando con el pecado de la humanidad completa, aunque Él lloró, dice la Escritura, lo más que me impresiona y por lo que yo quiero compartir esta palabra con ustedes es el hecho de que aunque Él lloró, las lágrimas no lo detuvieron. En ningún momento el Señor dudó de su propósito, dudó de su llamado, dudó del plan que Él iba a completar, que era morir por todos nosotros. Lloró, pero siguió llorando. Y ahí es donde yo aplico esta palabra que, aunque dice, mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Cierto es que él pudo haber llorado mucho tiempo y en varias ocasiones, pero la realidad es que si usted se da cuenta, el pan alimenta. De igual manera que uno pasa tiempo donde uno parece que está llorando todo el tiempo. En esta mañana yo quiero compartir con usted la manera de ver las lágrimas de una manera positiva y verlas como las veía el salmista, como el pan que alimenta, como las lágrimas en vez de destruirte o en vez de detenerte o en vez de entristecerte, pueden convertirse en tu alimento, en ese combustible que te empuja a seguir. Vemos al maestro ante un reto tan grande, ante tanto dolor físico, emocional, como él lloró, pero continuó su labor hasta morir. Y de igual manera, en esta mañana el salmista lloraba y él expresaba cómo era su llanto. Era un llanto que era de día y de noche. Estaba padeciendo porque nuevamente estaba en el exilio, estaba lejos de Jerusalén, no podía adorar. Mas, sin embargo, él mismo se habla y dice en ese salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. De igual manera, en el versículo 5 dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Señor y mi Dios. ¿Qué está diciendo el salmista? Yo voy a llorar.
Yo probablemente no se ha acabado el tiempo de llorar, pero yo voy a esperar en el Señor porque Él es mi esperanza. ¿Por qué yo me voy a inquietar? ¿Por qué yo me voy a desesperar? Hay tiempos de llorar, no lo podemos negar. La realidad es que todos lloramos y hay tiempos que, Dios mío, uno se levanta llorando, uno se acuesta llorando por diferentes razones. Hay momentos, yo no sé si a usted le pasa, que usted quiere suprimir sus lágrimas, pero se te salen. Y yo siempre le digo a la congregación, yo soy una persona bien llorona, bien sentimental, emocional, como la gente lo quiera llamar. Pero la realidad es que yo siempre estoy llorando, no siempre es de tristeza, muchas veces porque me siento abrumada por la presencia de Dios, muchas veces es porque su palabra me abruma, me escudriña, me debilita, me hace llorar. Eh, pero hay otros momentos en que lloro de alegría. Pero hay temporadas en mi vida que he llorado de dolor, que he llorado de, como el salmista, de desesperación, que he llorado por días y días, que parece que no voy a dejar de llorar. Y aunque no quiera llorar, mis lágrimas se salen porque nuevamente es un sistema que Dios creó para poder lidiar con nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos son tan fuertes y tienen un poder en nuestras acciones tan grande que Dios nos da este sistema de poder llorar en release, ¿cómo se dice? Eh, Soltar todo lo que guarda el corazón, como hablaba mi pastor el domingo pasado. Son las lágrimas, es algo bueno y aunque muchas veces no parece que nos van a detener, porque nuevamente el mal concepto de las lágrimas que yo quiero compartir con usted en esta mañana es el hecho de que nosotros pensamos que cuando es el tiempo de llorar es el tiempo de detenernos. Mucha gente que se han acercado a mí como supervisora de ministerio, siempre que se acercan, porque quieren renunciar, porque no pueden seguir, porque están en uno de esos tiempos, en un tiempo, en un valle, valle de lágrimas, como dice la escritura, que menciona también el valle de lágrimas. Están en un tiempo que están pasando tanto, un tiempo quizá de cautiverio, como el salmista en esta mañana, que sienten que es tiempo de llorar. Y qué bueno, hay tiempos de llorar, dice el libro de Eclesiastés, hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Pero el tiempo de llorar, y esta es la idea central de esta palabra, el tiempo de llorar no significa tiempo de detenerte. Tú puedes llorar, pero puedes continuar. Si usted se va a la escritura, todos los profetas lloraron. Jeremías lloraba todo el tiempo, tanto que se le catalogó como el profeta llorón. Mas, sin embargo, vemos a un Jeremías que, aunque tuvo un momento donde no quiso hablar más la palabra, donde estaba atribulado, donde estaba desesperado, la escritura dice que hubo algo dentro de él mucho más fuerte que lo persuadió para seguir llorando, pero siguió. En esta mañana yo quiero compartir con usted, si usted está en uno de esos valles de lágrimas, donde ha sido el tiempo de llorar, por tantas razones. Yo quiero exhortarte en esta mañana, sigue llorando, that's okay. Nuevamente fue un sistema que Dios nos dio para poder manejar nuestras emociones, nuestro dolor, pero no significa que te debes detener. El salmista dijo, ¿por qué yo voy a inquietarme? ¿Por qué yo voy a desesperarme? El tiempo de lágrimas es tiempo de confiar en nuestro Dios. Está bien, tú puedes llorar, sigue llorando, que nadie te lo impida, que la sociedad no te lo impida, que la iglesia no te lo impida, que tu posición no te lo impida, porque a veces pensamos que las lágrimas es una señal de debilidad. Y la realidad es que es todo lo contrario, las lágrimas es una señal de fortaleza, porque a usted no le importa quién lo vea llorando. La realidad es que después de haber llorado, yo no sé si usted ha tenido la experiencia, después de haber llorado, uno se siente más descargado, uno se siente más aliviado. Hay una escritura en el libro de Primera de Samuel donde dice en cierta ocasión que David y el pueblo lloraron tanto, dice la escritura, hasta que ya no tuvieron fuerzas para llorar. Hermano, eso sí es llanto. Y la realidad es que yo he tenido esa experiencia donde he llorado tanto que ya no me quedan fuerzas para llorar. Y quisiera seguir llorando por la situación en que estoy pasando, pero ya no me quedan lágrimas. Si usted se da cuenta, los grandes hombres de Dios, hombres destacados, hombres conforme al corazón de Dios, como el salmista David, mire, yo no he encontrado un hombre en la escritura que haya llorado tanto como David. David era llorón en muchas ocasiones. David lloraba.
Pero de igual manera, la Biblia resalta que aunque él lloraba, seguía caminando, que aunque él lloraba, seguía peleando, que aunque él lloraba, seguía conquistando, que aunque él lloraba, proclamaba la palabra del Señor en medio de su llanto. Y esta es una de las cosas más importantes del llanto, que en medio de él sigamos proclamando la palabra del Señor. Me seco una y proclamo la palabra, me seco otra y proclamo la palabra. En tiempos de llorar, en tiempos de angustia, en tiempos donde parece que no hay otra cosa que llorar, that's okay, sigue llorando, pero no te detengas. Las mujeres de Dios, los hombres de Dios, en medio de las lágrimas, hacen de sus lágrimas su mejor combustible. Fíjese bien lo que dice la Escritura. Este es el versículo, 1 Samuel 34. Entonces David y el pueblo que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Mire qué clase de llanto experimentó el salmista David específicamente en este momento. Hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. A través de toda la Escritura encontramos hombres y mujeres que lloraron con grande angustia, que lloraron hasta que ya no le quedaron fuerza. Como hicimos ya mención, el apóstol Pablo lloró cuando le escribió a Timoteo y le hablaba de sus lágrimas. El apóstol Pedro dice la Escritura que cuando negó al maestro lloró con amargura, y después cuando el maestro regresó a buscarlo, la mirada que le dio el maestro lo hizo llorar. Pero nuevamente el mismo Señor Jesucristo en 3 ocasiones lloró. Qué linda la humanidad de nuestro Señor cuando se hizo carne, experimentó todo lo que nosotros experimentamos para podernos dar consuelo y Él ser nuestro mejor ejemplo. Fíjese bien cómo hay momentos de llorar, y quizás esta es su temporada donde usted está en el valle de lágrimas. Pero nuevamente yo quiero decirte en esta mañana que tus lágrimas no te deben detener. Tus lágrimas deben ser tu mejor combustible para seguir. Nuevamente la sociedad y todo el mundo nos ha enseñado a ocultar nuestras lágrimas, pero la realidad es que si nosotros lográramos ver las lágrimas como lo establece la Escritura y nos animamos a través de los grandes hombres de Dios, a través de nuestro mayor ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo, donde sus lágrimas, su angustia, la Biblia dice que Él estuvo tan angustiado hasta la muerte, dice la Escritura, pero nuevamente en ningún momento usted ve al maestro renunciando. Usted no ve al maestro dudando de quien lo llamó y del propósito que lo llamó. Muchas veces cuando nosotros estamos llorando empezamos a dudar y empezamos a proclamar basado en sentimientos que no podemos seguir por el dolor o por las lágrimas. La realidad es que es todo lo contrario. Usted y yo sí podemos seguir. Sí podemos continuar en medio de las lágrimas, tanto que la Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay una bienaventuranza, hay una bendición para todo aquel que llora, porque la Biblia dice que seremos consolados. Pero nuevamente hay muchas veces, perdóname que yo sea quizá un poquito más rough, pero la realidad es que hay momentos de llorar, pero hay tiempo que ya es tiempo de dejar de llorar. Y si este es el tiempo suyo de llorar, that's fine, siga llorando. Pero llore con la expectativa de algún día dejar de llorar. Porque las lágrimas son un poquito tricky en el sentido de que cuando usted llora, hay momentos en que usted llora y ya no puede parar de llorar. Tiene que llegar un momento donde usted deje de llorar. Yo siempre uso esta escritura. En muchos lugares he sido bastante criticada por ella, pero yo la comparto porque para mí es un gran ejemplo. Cuando Ana lloró, dice la Escritura abundantemente, que cuando Ana lloró, la Escritura dice que ella lloraba de día y de noche de igual manera, como el salmista que escribió el capítulo 42. Pero llegó un momento, ella lloró, ayunó y oró. Llegó un momento en que Ana dejó de llorar, dejó de ayunar y dejó de orar. Se levantó de ahí después de haber llorado abundantemente. Quizá usted todavía en esta mañana está en ese proceso de llorar abundantemente, siga llorando, pero tiene que llegar un día en que usted diga, ok, ya lloré. Y nuevamente llorar es la manera de
release, todos los sentimientos que te oprimen, la angustia, la presión, todas esas cosas. Pero llega un momento en que las lágrimas hacen su efecto. Una vez usted llegue a ese punto, dice la escritura que Ana se levantó, ella lloraba por un hijo. Fíjese qué interesante, lloraba por una petición, abundantemente, y lloraba porque Lea la estaba mortificando, le estaba metiendo presión. Eso era un momento de lágrimas. Por mucho tiempo, dice la escritura, que esto había sucedido. Y ella estaba llorando como de costumbre. Pero llegó un momento en que Ana se levantó. Fíjese bien que en ningún momento la Biblia registra que Dios le había confirmado a Ana que ella iba a tener su hijo, pero llegó un momento en que Ana dejó de llorar, se levantó de ahí y dice la escritura que dejó de ayunar y dejó de orar. Fue a su casa, comió y bebió, e inmediatamente que comió y bebió, dice la escritura que se acostó con su marido. Y dice la escritura que cuando ella se acostó con su marido, Jehová se acordó de ella. ¿Y qué es lo que presenta esta escritura? Esta escritura presenta lo que yo quiero transmitir en esta mañana. Hay momentos de llorar, pero hay momentos donde tus lágrimas deben empujarte a pararte de donde estás llorando y comenzar a caminar en fe. En fe. Dice la escritura que esta mujer se levantó de ahí. Obviamente algo sucedió dentro del espíritu de esta mujer. Dejó de comer, dejó de ayunar, fue, comió y bebió y se allegó a su marido. Porque ella se allegó de su marido, se allegó a su marido después de un ayuno. Mire qué interesante. No estaba en la carne, estaba espiritual, había estado orando, había estado ayunando, había estado llorando delante de la presencia de Dios. Llegó a su casa, comió, bebió y se allegó a su marido. La Biblia dice que su marido se allegó a ella. Y dice la escritura que cuando él se allegó a ella, Jehová se acordó de ella y le concedió aquello por lo cual ella había llorado tanto. Pero fíjese bien, número uno, ella se paró en fe de ahí. Número dos, ella no se quedó llorando, sino que ella usó sus lágrimas como combustible y le puso acción. En fe se acostó con su marido. Y cuando se acostó con su marido, dice la escritura que Jehová se acuerda. No fue mientras ella estaba llorando en el templo que dice la escritura que él se acordó de ella. Fue cuando ella se levantó en fe y accionó y hizo lo que tenía que hacer. Si hay algo que me ha perseguido en estos últimos días, lo he usado en consejería y me ha perseguido, es el hecho de que muchas veces nosotros usamos las lágrimas, nuestro valle, nuestra temporada de llorar como una excusa para detenernos, para dejar de hacer. Y la realidad es que en esta mañana Ana nos presenta una manera tan espectacular de llorar y de actuar en medio de las lágrimas. Dice Yolexi, yo estuve todo el año 2017 llorando por diferentes razones, pero este año he podido salir adelante y secar mis lágrimas. Yes. Mi amiga, mi vieja querida, dice en el Salmo 86:3, dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Aleluya. De tanto que lloró, lo cambian en una fuente que nuevamente, de la cual tú puedes beber, coger un segundo aire y seguir caminando. Y qué interesante, mi hermano. Yo amo esta escritura de Primera de Samuel, donde Ana se levanta y deja de llorar y deja de ayunar, porque nuevamente nosotros usamos muchas veces el ayuno, la oración, las lágrimas como excusa para detenernos en el camino. Y creemos que nuestras lágrimas es lo que mueve la mano de Dios. Y la realidad es que la Biblia, a través de toda la Biblia, nos habla de cómo nuestras lágrimas serán escuchadas, cómo Él recoge nuestras lágrimas en su redoma. Toda esta clase de escrituras que nos alientan y nos dan esperanza. Dice la escritura que durante la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. So, fíjese bien, llore, pero tenga esperanza en medio de su llanto. Agárrese de la escritura. Con los ojos llora, séquese las lágrimas un chin, lea la escritura y siga llorando, porque la escritura, las promesas de la escritura es lo que te hacen, lo que te sustentan en medio de este tiempo de llanto. Yes, hay un tiempo de llanto, hay un tiempo donde parece que uno está pasando un valle que lo que hace es llorar. Y si tú no estás ahí en este día, guarda esta palabra porque prontamente, probablemente tendrás que entrar ahí. Es parte de nuestro proceso, es parte de nuestra vida cristiana.
prepárate porque realmente vas a pasar por ahí. Pero nuevamente, en medio de ese proceso o antes de ese proceso, prepárate en la palabra. Busca las promesas de la Biblia. Busca los ejemplos. Busca aquellos hombres y mujeres que lloraron como tú y como yo, pero nunca se detuvieron. ¿Quién te dijo a ti que el tiempo de llorar es tiempo de encerrarte para que nadie te vea? Es tiempo de seguir llorando, sucumbido en tus lágrimas. No, el tiempo de llanto es tiempo de agarrarte de las promesas de Dios. Con una mano te seca y con la otra vas buscando las promesas en la escritura de que el tiempo del llanto pasará. Mi hermana Yolexi testifica en esta mañana, estuvo casi todo el año 2017. Yo soy testigo porque yo soy su pastora. ¿Cuánto lloró esta mujer? Pero la realidad es que el próximo año ha sido un año de alegría, un año de gozo, un año de testimonio, un año de fruto de aquello por lo cual ella lloró en el 2017. Y este es el vivo ejemplo de Ana. Como Ana lloró, oró, ayunó, pero un día se levantó en fe. Y nuevamente, la Biblia estipula, vaya a la escritura, después que ella se levantó de ahí, escuche bien, aquellas que están llorando, después que ella se levantó de ahí en fe, creyendo que Jehová le había contestado su petición, creyendo que este era el último año que ella iba a estar ahí llorando, que iba a estar padeciendo. Fíjese bien, ella lo creyó, se levantó y después de haberse levantado en fe, las lágrimas no es una excusa para tú detenerte. Las lágrimas no tuercen el brazo de Dios. Lo que tuerce, lo que conmueve la mano de Dios es tu fe. Llora, pero levántate y haz lo que tienes que hacer. Hay mujeres que en medio del llanto no quieren hacer sus quehaceres, no quieren ministrar, no quieren predicar, no quieren acostarse con su marido. Hermana, séquese sus lágrimas, haga lo que tenga que hacer y después vuelva a llorar. That's okay. El Señor entiende tu proceso, pero no espera de ti que te detenga. La Biblia dice que Jesucristo lloró ante lo que le esperaba, pero la realidad es que Jesucristo siguió hacia su propósito y dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Y dice que su llanto era y su sudor eran como gotas de sangre. Era un llanto nuevamente por la humanidad, un llanto por lo que estaba viviendo. Probablemente físicamente estaba exhausted, estaba pasando tantas cosas y el llanto se salía, pero nuevamente nunca se detuvo. La realidad es que a todos nos va a llegar el tiempo del valle de lágrimas, donde todos tendremos que pasar por ahí. Fíjese bien, dice la escritura en el Salmo 126:5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y esta escritura de igual manera estipula que hay gente que va a estar llorando, pero van a estar sembrando. Mire la promesa que hay aquí, para los que siembran con lágrimas. No dice para los que se quedan llorando, dice para los que siembran con lágrimas. O sea, hay una acción. Para los que siembran con lágrimas, con regocijo van a recoger. Mire qué linda esta escritura. Dice que irán llorando y sembrando la semilla. Ve que el tiempo de llorar, en el tiempo de llanto, también se puede accionar, se puede sembrar, se puede predicar, se puede ministrar. Yo no sé si a usted le ha tocado esa etapa, cuando tú lo que quieres es llorar, cuando tú lo que quieres es estar sola, cuando tú lo que quieres es sucumbirte en tu dolor, y es cuando más el Señor te pone la responsabilidad de o enseñar o predicar. Y tú te cuestionas, lo podré hacer, pero yo no sé si usted ha tenido la experiencia que yo he tenido. A mí me gusta hablar de lo que yo he vivido, porque nadie me lo puede refutar. Hay momentos donde en mis temporadas de llanto, en mis temporadas de pasar por el valle de lágrimas, es cuando más me ha tocado enseñar y he cuestionado si enseñar o no, porque no quiero enseñar llorando, no quiero transmitir tristeza, pero la realidad es cuando más he querido llorar, nuevamente la palabra de Dios que ministro a otro me da una fuerza, me inspira, es como dice la escritura, se convierte en una fuente que sacia la sed que tengo de cualquiera que sea mi necesidad. La realidad es que hay momentos donde he tenido que llorar, me he tenido que secar las lágrimas, ir a ministrar y después regresar a mi llanto. Mi hermano, en esta mañana,
De igual manera, como compartió mi hermana, hay otro versículo que dice en el Salmo 84:6, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena sus estanques. El valle de lágrimas nos enseña que vendrán momentos de tristeza, de desesperación, de desánimo, pero debemos enfrentarla con la ayuda de el Señor. El mismo Jesucristo nos dijo que esto iba a suceder, que íbamos a tener momentos de grande aflicción, pero dijo que tuviéramos paz en Él. So que yo quiero establecer en esta mañana que en el momento de la aflicción, en el momento de las lágrimas, se puede tener paz. Tú puedes llorar y sentir la paz de Jesucristo. Tú puedes llorar, es como cuando uno pierde a un ser querido. Tú lloras porque tu parte humana se duele, como yo experimenté hace algunos meses ante la pérdida de mi suegra. Y testifiqué que hay momentos donde han habido personas que se han allegado tanto a mí como a otras personas que están pasando por un momento de dolor donde han perdido a alguien y por ser cristianos le han pedido, sé fuerte, no llores, tus familiares que no le sirven al Señor te están mirando, cuando eso es un error. La realidad es que el hecho de que usted llore no significa que usted no tenga paz. El hecho de que usted llore no significa que usted no sienta la fortaleza de Dios. Usted puede llorar humanamente, pero de igual manera sentir la fortaleza de Dios, sentir la paz de Dios. Y reitero, el Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo, que aunque Él lloró, Él prosiguió a su llamado, prosiguió a su propósito, prosiguió a lo que Él tenía que hacer. So, queremos en esta mañana romper con la mentalidad de que el momento de llanto número 1 nos hace débiles. No es cierto. Los grandes hombres heroicos de la fe lloraron y quedó pautado en la escritura que ellos lloraron, pero también quedó pautado que su llanto nunca los detuvo y que en medio del llanto se cumplió el propósito de Dios. Queremos romper con la mentalidad de que los hombres y las mujeres de Dios tenemos que ser fuertes para aquellos que no le sirven al Señor. Los que no sí le sirven al Señor tienen que ver que aunque nosotros lloramos, nos fortalecemos en Dios, que nuestras lágrimas se convierten en nuestro mejor combustible, que nuestras lágrimas son consoladas, que en medio de las lágrimas hay promesas de que ellas se convertirán en fuentes. So, hermanos de mi alma, es una mentira de que nosotros no debemos llorar. Y yo no estoy diciendo que estemos llorando por las cuatro esquinas. Estamos diciendo y reenfatizando nuevamente, esto nos persigue, como la semana pasada, que no debemos demostrar, no debemos dejar de mostrar nuestra humanidad, porque es que es en ella donde Dios se glorifica. Hay gente que me dice, yo no puedo entender cómo en medio de la situación que tú estás pasando, de tanta lágrima, tú puedes predicar o tú puedes ministrar. Ve cómo nuestras lágrimas, pero también la fortaleza que recibimos en medio de ella, pueden tocar o exhortar a otras personas y nos abre la puerta para dejarles saber que hay promesa para los que lloran en la Biblia. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. La Biblia dice que mientras mientras nosotros atravesamos el valle de lágrimas, cambiaremos esas lágrimas en una fuente. Aleluya. Fíjese bien. El salmista, a mí me encantan los salmos número 1 porque él es llorón y me identifico mucho con él. Número 2 porque en medio de tanto llanto del salmista, él expresa tantos salmos. Los salmos más hermosos que David escribió, los escribió probablemente llorando. ¿Cómo usted lo sabe? Por las cosas que él dice en los salmos, las expresiones que él dice. Muestran que él estaba llorando, que él estaba pasando momentos de angustia. Pero yo compartía esto con mi hermana Fanny en el día de ayer porque yo que comparto con mi hermana Fanny, los escritos de Fanny cuando ella escribe, los más profundos, los más que me han tocado, los más que me han ministrado, han sido escritos que yo sé que ella ha estado llorando. Y ahí es donde dice la escritura, como dijo mi amiga, que se convierten en una fuente. Y es como los valientes de David en la cueva de Adulam. Lo mencionamos anteriormente como el pueblo. Y esto me encanta, gracias pastora. Esto me encanta el hecho de que David nunca escondió sus lágrimas. Inclusive David lloró con el pueblo muchas veces. En la ocasión en que en el Salmo 86, como les dije, en la ocasión donde él juntamente con el pueblo dice que lloraron hasta que ya no le quedaron fuerzas para llorar. So David nunca se escondió en la cueva para llorar y que sus valientes no lo vieran.
que el pueblo no lo vieran. Por el contrario, lloró juntamente con el pueblo, pero nuevamente exhortaba al pueblo y en medio de sus lágrimas hacía de sus lágrimas su mejor combustible. Mostraba al pueblo, esta es mi humanidad, pero esto es lo que dice el Señor. De aquí viene mi fuerza, de aquí viene mi fortaleza, y enseñó al pueblo. Qué espectacular las enseñanzas que nos da el salmista David. Enseñó al pueblo que llorar, it was okay, estaba bien, era parte de su humanidad, era expresar sentimientos, era expresar delante de su Señor su dolor. Pero de igual manera, David siguió conquistando, David siguió peleando, y en los momentos en que tuvo que estar escondido, lloraba, pero proclamaba la palabra del Señor. Y hasta aquí llegamos, mi hermana. La realidad es que yo quiero exhortarte en esta mañana. Hay momentos de llorar, pero en el medio del llanto, no después, en medio del llanto proclama la palabra del Señor. En medio del llanto, como hizo David, que parecía loco. Yo no sé cuántas de ustedes hablan solas. Yo hablo sola todo el tiempo. Y ahora más que conozco al Señor. Durante los tiempos de llanto, yo me hablo yo misma. A veces esperamos que alguien venga a consolarnos, a veces esperamos un profeta, a veces esperamos a una amiga que venga a consolarnos, pero la realidad es que hay momentos donde usted tiene que pararse y hablar. ¿Por qué tú te angustias? Decía el salmista en esta mañana, después de haber dicho, mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Más adelante dice, ¿por qué yo me voy a inquietar? ¿Por qué yo me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Que estaba diciendo, yo voy a llorar todavía porque tengo dolor, me siento angustiado, todavía no he podido salir de mi cautiverio, todavía no puedo adorar en Jerusalén. No era que se había resuelto el problema, mire bien, él todavía estaba cautivo, él todavía estaba lejos de Jerusalén, pero aún estando lejos de Jerusalén dijo, todavía yo voy a alabar a Dios. En Él está mi esperanza. O sea que usted no tiene que dejar de llorar o esperar a que pase el tiempo de llorar para empezar a adorar a Dios. Usted en medio de las lágrimas puede adorar a Dios. En medio de las lágrimas usted puede agarrarse de las promesas de Dios. En medio de las lágrimas, con los ojos llora y con la boca confiesa que en Él está su esperanza. El salmista David se hablaba a él todo el tiempo y decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, aunque aún he de alabarle. ¿Usted cree que David no estaba llorando en ese momento? Cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Qué pasa cuando el alma se abate? Los ojos lloran. Es algo natural. Pero David decía, espera en Dios porque aún he de alabarle. Voy a llorar, pero voy a seguir adorando. Voy a llorar, pero todavía voy a predicar. Voy a llorar, pero todavía voy a enseñar. Voy a llorar, pero todavía voy a creer. Voy a llorar, pero me voy a levantar. Mire, mi hermana, hay un grave problema con el llanto, la oración y el ayuno. La oración y el ayuno son herramientas que Dios nos da para mantener la comunión con Él, para fortalecernos en Él, para subyugar esta carne. Pero no son herramientas, número uno, ni para detenernos, número dos, para evitar las responsabilidades que nosotros tenemos. Y yo amo a mi amiga Ana por esto. La realidad es que Ana se levantó en fe. Y la Biblia dice que cuando ella se levantó en fe, ella fue y no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Fíjese bien la responsabilidad de Ana. Yo no sé si usted, después de haber llorado mucho tiempo, lo que quiere es como descansar, porque es que mucho uno llora. Pero Ana, en vez de, cuando dejó de llorar por tanto tiempo, que la Biblia dice que lloraba abundantemente, y ayunar y orar, fue, comió, bebió y accionó. Y fue en la acción, porque fíjese bien, si Ana se hubiese quedado solamente secándose sus lágrimas, o orando en el templo, ayunando, llorando, nunca hubiese sucedido. ¿Sabe por qué? Porque el único que iba a nacer por obra del Espíritu Santo se llama Jesucristo. Samuel no podía nacer por obra del Espíritu Santo. Tenía que haber una acción. Tenía que haber una madre que creyó que él vendría, que Dios se lo concedería. Y para ello ella tuvo que hacer su parte. Si se hubiese quedado llorando, jamás se hubiese preñado. Porque solamente a través de tener intimidad con su marido era que ella iba a quedar preñada. Hay momentos en que nosotros lloramos y pensamos que no debemos quedar llorando. Yes, llora, pero después levántate, camina en fe y acciona. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para que el año que viene no tengas que estar llorando en el mismo lugar? ¿Qué es lo que tienes que hacer?
Clama por aquello que tienes que clamar. Pero ¿qué querrá el Señor que tú hagas en fe para que eso por lo cual tú estás llorando llegue a su cumplimiento? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Estamos llorando, quizá hay muchas mujeres que están llorando porque no pueden concebir. El Maya, llore, ore delante de Dios, pero un día usted se tiene que levantar de ahí. Lo primero que usted tiene que hacer es ir al ginecólogo, verificar que todo esté bien. Si no está bien, someterse a un procedimiento. Tiene que dormir con su marido porque es la única manera de concebir. Hay unos pasos que usted debe seguir, hay acciones que usted debe tomar en cuenta, pero nuevamente nosotros pensamos que el llorar delante de Dios es lo que mueve o acciona o trae la acción en medio de todo esto. Y no es así. Usted llora y obviamente la Biblia dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán, Dios te va a consolar, pero nuevamente tienes que pararte en fe y quizá llorando todavía. Nuevamente yo he tenido que enseñar llorando, yo he tenido que predicar llorando, and that's okay. Hay gente que lo llama dramático, hay gente que lo llama emocional, hay gente que lo llama como quieran, de verdad. Estas expresiones a veces nos privan de expresar nuestros sentimientos, pero la realidad es que, a mí me han visto llorar muchísimo. Me han visto llorar, pero no me han visto rendirme. Nadie de los que quizá me han criticado porque yo lloro o porque soy emocional o whatever, ninguno puede decir que me han visto detenerme en el camino. Hoy es que yo he llorado muchísimas veces, pero sigo caminando. Yo he llorado, pero sigo predicando. Yo he llorado, pero sigo proclamando. Si hay algo que yo he aprendido es agarrarme de las promesas del Señor en medio de mi llanto. Quizá la razón por la cual estoy llorando no se acaba, no se detiene hoy. Y yo no sé si a usted le pasa que cuando nosotros vamos a campamentos, a campañas de damas, se proclama una palabra, hoy es el día que se acaba tu llanto. Hoy en esta campaña, en este campamento ya no vas a llorar más. Ya el Señor hizo lo que tenía que hacer. Bueno, eso es en fe. Porque hay momentos donde tú sales de la campaña, donde tú sales del campamento y todavía te esperan 3 o 4 meses más de llanto. Pero la diferencia está en que tú creas que tú vas a salir de ese llanto, que va a llegar un momento donde ese llanto se convierta en una fuente, que va a llegar el momento en que vendrá el gozo, como dice la Escritura, después de haber sembrado con lágrimas. La realidad es que las lágrimas no deben detenerte. Las lágrimas deben empujarte a accionar en fe, a creer. Fe es creer aunque tú no lo hayas visto. Hay momentos, yo no te puedo decir, hoy se va a acabar tu tiempo de lágrimas, hoy se va a acabar tu valle de lágrimas. Yo no te lo puedo decir, porque de Jehová son nuestros tiempos, no de nosotros, no del predicador que te dice, hasta hoy vas a llorar. No, eso no depende del predicador. Eso depende de el tiempo que Dios ha establecido para ti. Pero cuando nosotros hablamos hasta hoy debes de llorar, estamos hablando en fe. Porque nuevamente tiene que llegar un momento donde quizá ya Dios está ready para contestarte, ya la petición está contestada, pero todavía estás llorando. Y esto no te hace, las lágrimas te detienen a hacer la segunda parte de la contestación de la petición. Porque fíjese, toda petición tiene 2 partes. Dios ya lo hizo, en los cielos ya lo hizo, en el ambiente espiritual ya está hecho, ya Dios lo concedió. Pero en la parte humana, tú tienes que levantarte en fe, tienes que accionar. Si tú estás orando por un trabajo y estás llorando, Señor, no tengo trabajo, mira mi necesidad, ya el Señor vio tu necesidad. Ahora levántate, deja de llorar y vete a llenar aplicaciones para un trabajo. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Cómo en medio de las lágrimas siempre tiene que haber un acto de fe, tiene que haber una acción, creyendo que ya Dios vio tus lágrimas, que ya Él contestó tu petición y que lo que por hoy lloraste, mañana lo celebrarás. Dice la Escritura, durante la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Yo no te quiero dar falsas esperanzas en esta mañana. Quizá te queda un tiempo de llorar, quizá tu valle no termina, quizá como el salmista del Salmo 42 todavía no podrás regresar a Jerusalén para adorar. Quizá todavía estés cautivo, pero la realidad es que en medio de ese proceso, hasta que tú llegues al momento donde se convierta en gozo, la realidad es que
Aunque tus lágrimas sean tu pan de día y de noche, de igual manera la palabra del Señor puede ser tu sustento de día y de noche en medio de tus lágrimas. La palabra, sus promesas. La promesa que dice que el que con lágrimas sembró, con regocijo segará. Hay momentos que en el ministerio uno tiene que sembrar con lágrimas. Hay que hacer tantas cosas para Dios, no empece a tu dolor, a tus lágrimas. Hay que hacerlo. Pero hay una promesa del que siembra con lágrimas, con regocijo va a recoger. Hay promesas que durante la noche durará el lloro, pero nos da esperanza que en la mañana vendrá la alegría. Y esto no implica 24 horas, esto implica un tiempo. ¿Cuál tiempo? No lo sabemos porque de Jehová son nuestros tiempos, pero implica que hay una esperanza. So, hermana, si usted está contemplando en esta mañana renunciar, no predicar cuando le tocaba predicar, no enseñar, ay, es que estoy vulnerable. So what? David estuvo vulnerable y estuvo vulnerable frente al pueblo y lloró juntamente con el pueblo. Pero no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Si en esta mañana tú estás llorando, tienes varias opciones. Número uno, it's okay to cry, pero no dejes que tu llanto te detenga. Tienes que seguir accionando. Tienes que seguir predicando, tienes que seguir enseñando, porque la promesa es para aquellos que con lágrimas sembraron, no para aquellos que se detuvieron de sembrar porque tenían que llorar. Sigue sembrando. Y si tienes que llorar con el pueblo, llora con el pueblo, aunque te critiquen. Créame, yo soy experta en eso. He tenido suma experiencia. La realidad es que me han criticado, pero nuevamente nunca me podrán criticar porque me vieron detenida en el camino. Yo prefiero que me digan llorona que me digan que me detuve en el camino. La realidad, yo tengo una amiga muy querida en Florida, la evangelista Yanes Hernández. Ella dice que nos matan con las botas puestas. Matan llorando. So, sigue accionando, sigue sembrando, sigue ministrando. Enfócate en el propósito, no en la razón por la cual estás llorando. Enfócate en el propósito, como Jesucristo lloró, pero él sabía que su llanto sería cambiado en gozo a los 3 días, que él iba a resucitar y que vería el fruto. Así que mi hermana, llora, that's okay, pero sigue accionando. Número 2, llora con la esperanza de algún día dejar de llorar. No puedes llorar toda la vida, ya sea porque se le solucionó el asunto o ya sea porque creíste antes de que se solucionara. A veces creemos que vamos a dejar de llorar cuando veamos la petición contestada. La realidad es que fe es dejar de llorar antes de verla con tus ojos, simplemente porque la has creído. Yo creo que quizá lo que te mantiene llorando es que todavía no has creído. Porque si hubieses creído como Ana, te hubieses levantado y decir, se acabó el pan de piquito, como decían en mi país. Se acabó el pan de piquito, ya no voy a llorar más. Se acabó el tiempo de orar. Hermana, ore, qué bueno es orar. Yo creo en el poder de la oración, pero tiene que llegar un momento en que usted crea que ya esa oración fue contestada, se levante de ahí creyendo y empiece a accionar, empiece caminando en fe. Si tú estás en tu valle de lágrimas, escuche, mi amada, no solamente la escritura, sino que varias de las hermanas que comparten con nosotros en esta mañana testifican. Yolexi estuvo todo el 2017. Para mí el año pasado, hace 2 años atrás. También pasé un año, ese fue mi valle de lágrimas. Antes de ir a campamento de damas, hace 2 años atrás, yo pasé un valle de lágrimas que jamás pensé que iba a salir. Pero la realidad es que durante todo ese año tuve que seguir enseñando, tuve que seguir predicando, tuve que seguir accionando. Pero nuevamente al final de mi valle he visto tantos frutos después de ese proceso. Y como dice la escritura y me escribió mi vieja, esas lágrimas se convirtieron en una fuente. Se convirtieron en una fuente de la cual tantas personas han podido tomar. Y a Dios yo doy gloria por eso. A Dios yo doy gloria por eso. Así que en esta mañana, si tú estás en una de esas temporadas, donde estás en el valle de lágrimas, sigue llorando si tienes que llorar. Si no se ha acabado tu tiempo de llorar, sigue llorando. Pero agárrate en medio de ello de las promesas de Dios. Yo no te puedo garantizar que quizá hoy se va a acabar tu día, porque hay veces que alguien te dice hasta hoy lloraste. Cuando te encuentras llorando mañana te preguntas a Dios, pero el Señor me dijo que era hasta ayer.
La realidad es que solamente de Jehová son nuestros tiempos, pero nuevamente llora con la expectativa de algún día dejar de llorar, de levantarte de ahí en fe y creer que la razón por la cual tú estás llorando llegó a su fin. Camina, acciona en fe. Irán llorando y sembrando la semilla. Irán llorando, llorando. Pero dice que irán, dice que hay una acción, dice que están caminando, que están sembrando, pero de igual manera recogerán con gozo. Así que mi hermana, si usted en esta mañana está en esa temporada, si usted está en una de esas épocas, te exhorto en esta mañana, sigue caminando aunque estés llorando. No es tiempo de detenerte. Agárrate de las promesas. Cítate como hacía el salmista, que digan que estás loca, háblate a ti misma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. No está diciendo que se va a acabar, está diciendo que esperes en Él. Que mientras estás en el tiempo de lágrimas, esperes en Él. Sigas llorando, pero sigas caminando. Permite que tus lágrimas se conviertan en tu mejor combustible. Permite que esas lágrimas se conviertan en una fuente de cual muchos a tu alrededor puedan beber. Permite que otros vean que aunque tú eres humano y lloras, pero sientas la fortaleza de Dios. Es la mejor manera de mostrar cuán grande es la fortaleza de Dios. Es en medio del dolor, es en medio de las lágrimas. Que aunque me salen las lágrimas, me siento fortalecida y me siento en paz con el Señor. Por eso en momentos de dolor no es tiempo de suprimir sentimientos, es tiempo de llorar. That's okay. Y aún el mundo tiene que ver que nosotros, como todo ser humano, lloramos. Pero que en medio de las lágrimas tenemos esperanza. Esa es la diferencia entre el que no le sirve al Señor y nosotros. Ellos lloran sin consuelo. Nosotros lloramos bajo la promesa de que aquellos que lloran recibirán consolación. Nosotros lloramos sabiendo que esto se convertirá en un valle en una fuente. Nosotros lloramos y sembramos y seguimos actuando sabiendo que vamos a recoger con regocijo. Si tú estás en una de esas temporadas, quizás esta es tu temporada, quizás no lo es. Si no lo es, guarda esta palabra porque probablemente te va a ser de ayuda en el momento que te toque. Si es tu temporada de lágrimas, si es tu tiempo, que puede ser un día, puede ser una semana, pueden ser meses, puede ser un año, créame. Tiempos de llorar. Pero nuevamente no dejes que el llanto te detenga. Ve llorando y sembrando. Aliméntate de tus propias lágrimas. Aliméntate, aliméntate. Aliméntate. Coge fuerzas en esta mañana. Llora, pero sigue enseñando. Llora, pero sigue predicando. Llora, pero sigue sembrando. Llora, pero sigue creyendo. Sigue creyendo lo que dice el Señor en su palabra. Fíjate de esta palabra. Escudriña la escritura. Ve todos estos hombres que lloraron. Pero en medio del llanto nunca se detuvieron. En medio del llanto siguieron creyendo y proclamando la palabra del Señor. Así que si este es tu tiempo de llanto, regocíjate y canta, moradora de Sión. No para siempre durará el lloro. De algún lugar vendrá el respiro. Vendrá la mañana llena de alegría. Vendrá la mañana. Llora con esperanza. Llora, pero llora con esperanza. Llora lágrimas de fe, llora lágrimas de esperanza. De Jehová vendrá mi socorro. Llora lágrimas de esperanza. No es lo mismo llorar lágrimas de desaliento, lágrimas de tristeza, lágrimas de depresión, que llorar lágrimas de esperanza y lágrimas de fe. Son aquellas que te sigues llorando, pero sigues creyendo que esta temporada pasará, que de Él vendrá el socorro, que de Él vendrá el respiro, que vendrán frutos de tu llanto. Lo que hoy parece que te detendrá será lo que mañana, de lo cual mañana otros se alimenten, de tus tiempos de dolor, de tus tiempos de lágrimas. Así que en esta mañana recibe nueva fuerza. Yo no sé si después del programa tendrás que llorar un poquito más. Probablemente sí, but that's okay. Sigue llorando, pero sigue creyendo. Así que en esta mañana síguenos nuevamente a través de toda la semana, donde le daremos seguimiento a este programa, a este tema a través de escritos. Deseamos y pedimos al Señor que en esta mañana todos aquellos que estén en ese proceso, en ese valle, reciban la consolación de Dios, reciban la fortaleza de Dios, y aunque tengan que seguir llorando, puedan caminar en fe, puedan proclamar las promesas y seguir fortalecidos en el Señor. Porque nuevamente las lágrimas no son señal de debilidad, las lágrimas son señal de humanidad.
Y en nuestra humanidad y en nuestra debilidad es que Él se hace fuerte y se glorifica. Así que Dios te bendiga en esta mañana. Pasen todos muy buenos días. Vamos a hacer una cortita oración para así pedirle al Espíritu Santo de Dios que traiga convicción de esta palabra y que la utilice para lo que Él la trajo en esta mañana. Porque la Biblia dice que ella era el trabajo por el cual Dios la envió. Y yo estoy segura que si usted no está pasando por esta etapa, probablemente esta palabra te está preparando antes de para cuando llegue tu temporada de un valle de lágrimas. Así que en esta mañana nunca somos víctimas, somos sobrevivientes. Yo siempre lo llamo sobreviviente, no somos víctimas, porque la víctima no tiene esperanza, nosotros sí tenemos esperanza en Cristo Jesús. Así que vamos a orar, no deje de seguir el programa durante esta semana, donde le daremos seguimiento al tema. Gracias por todos aquellos que compartieron sus comentarios, sus sentimientos, sus valles, sus penas, sus lágrimas. Mina dice que ella es una llorona. Creo que muchas estamos en el mismo barco. Dios nos hizo así, nos hizo llorones. Aún aquellos que se hacen fuertes y que no quieren llorar, que no quiere que tú los veas, lloran y tragan. Usted ve esto aquí como se levanta porque no quieren llorar. Aún esos detrás de la cortina también lloran. Gloria a Dios por ese sistema que Dios nos dio para poder mitigar el dolor, para poder expresar nuestros sentimientos, para que el corazón no explote. Oramos en esta mañana. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por esta palabra. Te doy gracias porque en mis momentos más oscuros tú siempre has estado ahí. Te doy gracias por tu palabra que ha sido mi sustento en tiempos de llorar. Te doy gracias por esa promesa de que seremos consolados. Te doy gracias por todo lo que has dejado escrito en este libro sagrado para traer en esperanza, Señor, en medio de estos tiempos. En el nombre de Jesús, Señor, mira a cada uno de aquellos que van a recibir este video, ya sea que están en vivo o que lo van a ver más tarde. Te pido que esta palabra traiga consuelo, traiga nueva fuerza a aquellos que están pasando un proceso de un valle de lágrimas. Que como dice tu palabra, se convierta en fuente, donde otros, no solamente ellos puedan saciar su sed, sino que otros puedan beber. Porque de esto se trata, nunca se trata de nosotros, sino de ti. Se trata de aquello que tú puedas hacer a través de nosotros en medio de nuestros procesos. Te pido que en esta mañana tú impartas fortaleza a todos aquellos que están en el proceso, que están llorando, pero nuevamente tu Espíritu Santo les grite que sigan sembrando cuando están llorando, porque pronto recogerán con alegría. Yo soy testigo, Señor. Nadie me lo puede refutar porque tú has sido fiel a tu palabra para conmigo. Y por eso estoy agradecida y te doy gracias la oportunidad que me das en esta mañana de compartir esta palabra con cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, muy buenos días, pasen todos. Doy gracias a Dios por la fortaleza del Señor en este día. Me esperan muchos retos en este día. A Dios gracias que ya me siento un poquito mejor. Les pido nuevamente las oraciones, ya que tengo que estar en New York este fin de semana, el próximo fin de semana y el otro, predicando la palabra del Señor. Eva, muchas gracias. Dice Eva, gracias pastora por esa palabra que para mí ha sido vida. Pues yo también soy llorona y más cuando usted me abraza, no sé qué me pasa, que no quiero que me suelte, que me encuentro que ese abrazo es de parte de Dios. Qué lindo, Dios te bendiga, Eva. La realidad, Eva, es que Dios tiene esa manera de abrazarnos. A veces le pedimos, nosotros hablamos de esto en un estudio no hace tanto, donde a veces le pedimos al Señor que nos abrace y estamos esperando que literalmente Él descienda y nos abrace, pero la realidad es que Dios nos abraza a través de su palabra y Dios nos abraza a través de sus hijos, la iglesia del Señor. Y la realidad es que yo también me he sentido así muchas veces. Hay alguien que me ha abrazado y he sentido que Dios mismo me ha abrazado a través de mis hermanos. Tengo una hermana en mi iglesia, se llama Glenda, que cuando esta mujer me abraza, yo siento que es Dios el que me está abrazando. Y así es que Dios trabaja. Qué lindo. Utilice sus lágrimas como mejor combustible. La mujer disciplinada utiliza sus lágrimas como su mejor combustible. Quiero compartir algo bien bonito que tengo aquí. Dice, las mujeres disciplinadas lloran, trabajan, trasnochan, sufren, pero legítimamente en su momento cosechan el fruto de aquellas lágrimas.
Dice de igual manera, las mujeres de Dios no viven llorando por los rincones sus fracasos. Usan cada uno de ellos como la plataforma de despegue para revertir en esa realidad y sus lágrimas como el combustible que les hará volar de nuevo. Aleluya. Las mujeres de Dios, las mujeres disciplinadas, se alegran por ver y sentir cosas, pero se preocupan y gozan más por las que queda después de la experiencia. Después de haber llorado, siempre queda una experiencia, un testimonio de aquel que otros puedan ser edificados. Así que en esta mañana, mi amado, en esta mañana nuevamente, mis amadas, comparta este video con quizá otro que quizá va a pasar por ese proceso o está pasando por ese proceso. Comparto de manera que puedan recibir esperanza en la palabra del Señor y que en medio de las lágrimas, en medio de su valle, proclamen que iremos llorando, pero regresaremos con regocijo. Así que Dios le bendiga, pasen todos un día bendecido. Gracias por compartir el video. No se olvide de darle share. Es tu tiempo de lágrimas, regocíjate y canta, vendrá tiempo de alegría. Mientras tanto, acciona, predica, enseña, consuela a otros para que tú seas consolado. No dejes que tus lágrimas te detengan, que digan que eres llorona, pero que nunca digan que te detuviste en el camino, que te rendiste, porque no hay razones para hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra nos da consuelo en esta mañana y dice que recibirás consolación. Bienaventurados, son bendecidos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que Dios les bendiga, tengan todos muy buenos días. Será hasta el próximo viernes desde este su programa Disciplinas Libertadoras. Bendiciones.